santo, santo es el Señor. En este momento podemos afirmar que la mayoría de nosotros conocemos una historia muy popular en la literatura infantil que habla del niño que avisó que se acercaba el lobo y nadie le creía. Estoy segura que muchas nos acordamos de esa historia, ¿verdad? Y luchar contra esa imagen y percepción que otras personas tienen de nosotros no es fácil. Lo que Dios está trabajando en nuestras vidas no siempre es percibido por los demás. Aun cuando nuestro comportamiento y acciones den fruto de arrepentimiento y cambio, siempre enfrentaremos la percepción de los demás, especialmente de aquellos incrédulos en el cambio. Lo importante es reconocer hasta dónde permitimos que la opinión, percepción y juicios de los demás nos afecten. Hasta qué punto nuestro pasado nos ata e impide ser una nueva criatura en el Señor. Esta lección es la lección 19. Vamos a disfrutar de Éxodo capítulo 2, los versos del 11 al 15. Vamos a entrar en estos pasajes para ver esa verdad bíblica para nuestras vidas. Recuerden que está en Éxodo 2, del 11 al 15. Y el texto áureo dice: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 4, verso 1. Y el título de la lección: Preciosos libres del pasado. 3 objetivos tiene esta lección, y el primero es ilustrar mediante un evento significativo de la historia de Moisés cómo algunas acciones del pasado pueden crear estigmas, mala fama y marcas negativas. También tenemos que analizar cómo pueden afectar a una persona los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios. Y el tercero, identificar cómo podemos enfrentar los estigmas y los errores de nuestro pasado a la luz de la restauración en Cristo Jesús. En el vocabulario, la primera frase: esclavo del pasado. Un esclavo es una persona que permanece atada obligatoriamente a una persona, régimen o circunstancia, y hasta de sus actos y pensamientos. Es oprimido y en muchos casos forzado a realizar trabajo o alguna acción injusta o desmedida. Cuando se incluye este concepto en esta frase o expresión, se refiere a esas acciones, circunstancias o decisiones del pasado que pueden atormentar a una persona, provocando temor, inseguridad, miedo o minusvalía. Ese pensamiento constante impide que pueda superar esa historia de vida, que se vea como Dios lo ve. Y la segunda palabra es estigmatizar. Estigmatizar es un estigma social, una marca o sello que se le pone a una persona. Mayormente la estigmatización hace alusión a los aspectos despectivos o negativos de una persona, con la intención de humillar, descalificar, marginar y dañar su imagen. Pueden ser expresiones, comentarios o acciones que reflejen prejuicios o estereotipos. Vamos entonces a abrir las Biblias en Éxodo 2, en los versos del 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y, al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró
en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Esta es la palabra que va a ser estudiada por el hermano Richard López en estos momentos. Así que el Señor lo bendiga y lo guarde y le siga dando sabiduría para estos estudios. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Estamos, como muy bien ya mencionó Sandra, en la lección número 19. Esta lección está hablando de la vida de Moisés, el principio, ¿verdad?, de la vida de Moisés y de los acontecimientos que rodearon su vida y del propósito que Dios tenía para con él. Y vamos a mirarlo desde el pasado, esas cosas que nos persiguen a través de la vida y que si no hemos resuelto durante nuestro desarrollo de vida, nos persiguen y a veces nos van causando problemas. Miren, la vida de Moisés estaba llena de secretos, especialmente relacionados a su origen. Todos conocemos la historia. Moisés fue colocado por su madre al nacer en un canastillo y fue enviado al río Nilo, y por el río Nilo, buscando que sobreviviera por algún acto milagroso de Dios, su madre lo hizo porque nos acordamos de la sentencia que Faraón había declarado en contra de todos los niños que nacieran y de la orden que había dado a las parteras que no habían cumplido, y cómo entonces ordenó matar a todos los niños varones menores de 2 años. Así que su madre, buscando que el niño sobreviviera, lo pone en este canastillo, lo echa al río. Todos sabemos que de manera milagrosa el canastillo llegó hasta donde la hija de Faraón. La hija de Faraón lo rescata, se da cuenta de que era un niño de los hebreos. Allí mismo la hermana Miriam, que estaba observando desde la distancia, le dice: mira, ¿puedo conseguirte a alguien que lo críe? Le dice sí, y se lo dio entonces a una nodriza hebrea que fue su propia madre para que lo criara. Así que Moisés se crió en esa infancia y su desarrollo con su propia madre, pero luego pasó a la corte del faraón como hijo adoptivo de la hija de Faraón. Pero eso lo sabía la mamá de Moisés, lo sabía su hermana y lo sabía la hija de Faraón, pero nadie más sabía de este secreto. En la unidad que nosotros vimos acerca de la ansiedad, hablamos precisamente de cómo los secretos son una manera de entrelazar la ansiedad y hacer que se exacerbe, hacer que aumente, porque cuando nosotros no conocemos toda la verdad y comenzamos a notar cosas que no entendemos, nuestra ansiedad sube, y obviamente cuando descubrimos la verdad se forma un torbellino en nuestra cabeza. Así que desde niño Moisés vivió secretos, y de secretos a secretos, y vivió entre secretos. Su madre en secreto lo colocó en una canasta. Fue un niño hebreo criado en la casa de Faraón. Otro secreto. Su madre y su hermana se mantuvieron cerca de él. Los demás
desconocían su verdadero vínculo familiar, así que todo es una intriga y secreto. Esto parece hasta una novela, las novelas que a veces hemos visto donde no se conoce el hijo, no es realmente el hijo de quien lo crió, o el padre aparece de repente. Bueno, ustedes conocen las tramas de las novelas modernas que muchas veces hemos visto que se parecen a esta intriga de la que estamos hablando. Comúnmente vemos cómo se emiten juicios contra personas. A veces estos secretos llevan a que se descubran situaciones sobre las cuales la gente emite juicios, y se emiten juicios contra personas, especialmente aquellas personas que son artistas o celebridades y personas que no nacen en Puerto Rico y se les juzga para bien o para mal. Algo así como lo que pasó en la vida de Moisés. Así que hemos visto cómo a veces en la televisión, la prensa, los programas de chisme, cogen a estos artistas, cogen a celebridades que nacieron en Puerto Rico, pero se criaron en Estados Unidos, y alrededor de ellos se crean todas unas situaciones donde se juzgan por el hecho de que nacieron, no se criaron en Puerto Rico, se fueron a Estados Unidos, allá hacen su vida, luego quieren regresar a Puerto Rico, y todo se forma todo un reperpero, un revolú, por decirlo en buen puertorriqueño, con este tipo de personas. Ahora, hay algo bien particular. Cuando el artista alcanza un logro o victoria en el deporte, o en el ámbito de la música, o de las ciencias, o de cualquier otro campo, a esa persona, acá en Puerto Rico se nos hincha el pecho a todos diciendo: wow, me siento orgulloso de lo que esta persona ha alcanzado. Cuando Joseph acaba, se anunció que iba a ser un astronauta, el primer boricua astronauta, y todo el mundo ya quería ser astronauta prácticamente, y tomarse hasta una foto con él, el primer boricua astronauta, y así sucesivamente. Vemos muchos casos como este. Aunque no vive en Puerto Rico, aunque no haya nacido aquí, sentimos como que es parte de nosotros, y nos trae mucho orgullo el hecho de que sea de sangre puertorriqueña. Así que si nos traen orgullo, son de los nuestros. Pero si nos traen vergüenza, los negamos. Porque también sabemos de casos donde aquí o en el extranjero, en Estados Unidos o en otros países, entonces han cometido actos vergonzosos. Y entonces ahí lo que pasa es que ese, como se crió allá, cogió las malas costumbres de allá. Entonces ya no es puertorriqueño. Ya entonces le echamos la culpa al ambiente y el lugar donde se crió, pero no es nuestro. Entonces, cuando miramos esto de esta manera, ¿cuáles son los criterios que definen nuestra identidad nacional? El origen de una persona, o sea, cómo nosotros definimos o simplemente tipificamos a una persona por éxitos o fracasos. ¿Es nuestro o no es nuestro? ¿Es puertorriqueño o no es puertorriqueño? Pues miren, en este caso tenemos a Moisés. Moisés fue como hemos dicho, un hombre criado en medio de secretos, de intrigas, donde no se podía saber quién era realmente porque corría peligro. Sin embargo, Moisés en su vida, vemos en este pasaje, cómo se enfrenta a unas situaciones. Moisés fue testigo de 2 enfrentamientos violentos entre 2 personas. Primero, él vio cómo un egipcio lastimaba a un hebreo y tomó una decisión terrible, ¿no? Desde cogió, le quitó la vida a este egipcio, lo enterró en la arena, y él pensó que nadie lo había visto.
Al otro día lo vemos nuevamente en medio de un conflicto entre dos personas, pero esta vez eran dos hombres hebreos. ¿Por qué golpeas a tu prójimo?, le pregunta Moisés a uno de ellos. Y entre un hebreo, ¿verdad?, que le decía: ¿quién te ha puesto a ti como juez de nosotros? O sea, me vas a matar igual que mataste al egipcio. O sea, que realmente sí se supo lo que él había hecho. Así que lo vemos a él primero, en la primera situación, un egipcio que tenía posición de poder y autoridad sobre el hebreo. En la otra situación, dos personas del mismo pueblo lastimándose mutuamente. Lo que realmente tenemos que ver nosotros aquí es la resistencia que mostró el hebreo o los hebreos contra Moisés. Cuando Moisés pregunta: ¿por qué lastimas a tu hermano? Dice: ¿quién te ha puesto a ti como juez de nosotros? Lo que está denotando esa interrogante, ese cuestionamiento, es el hecho de que ellos no reconocían a Moisés como uno de ellos. ¿Por qué? Porque se había criado en la corte egipcia del faraón, por lo tanto ellos lo veían como un egipcio más, no lo reconocían como hebreo, aunque había nacido de una madre hebrea y había sido en principio criado por una madre hebrea, había escuchado y había sido instruido acerca de las costumbres de los hebreos. Los hebreos como pueblo, al mirarlo, no veían a un hebreo hermano, veían a un egipcio. Y lo veían porque venía precisamente de la corte de Faraón al cuidado y protección de la hija de Faraón. Así que en este sentido nosotros vemos cómo se hace la distinción. Serás de sangre hebrea, pero para mí tú eres egipcio. Así que las emociones de Moisés se desestabilizaron. Hubo un choque en su mente, en su corazón. El miedo se apoderó de él y su reacción fue esconderse. La noticia sobre lo que había acontecido dejó de ser un secreto y estaba ya en la voz de todo el pueblo, inclusive del mismo faraón que procuraba matarle. Así que cuando el faraón se entera de lo que pasó, lo mandó a buscar y él simplemente salió huyendo. Una vez más vemos la vida de Moisés en peligro. Primero cuando nació, cuando se dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años, que su vida peligraba, y ahora lo vemos nuevamente su vida en peligro a raíz de que se supo la noticia de lo que él había hecho. Así que su decisión fue simplemente huir hacia Madián. Allí en Madián empezó una nueva vida con retos y experiencias inesperadas que lo llevaron a conocer a Dios y experimentar su poder transformador. Recuerden que estamos hablando de la restauración en esta unidad. Así que todo esto que estaba ya previamente planificado en la mente de Dios se acontece porque había un propósito de Dios para la vida de Moisés. Moisés no la conocía, no sabía por qué tuvo que pasar en este momento por estas cosas, pero más adelante, cuando está entonces en Madián, cuando está allí con su suegro, entonces se da cuenta, cuando sube al monte Horeb o al monte Sinaí, como le queramos llamar en este sentido, se encuentra con la manifestación de Dios en la zarza y Dios le habla y declara su propósito para este hombre. Así que esa experiencia de la huida sirve para que de manera prodigiosa Dios declare cuál es el propósito de él y por qué tuvo que estar en la corte de Faraón
¿Por qué tuvo que conocer y padecer para ahora regresar con una orden de Dios y una tarea bien especial? Salió de Egipto como una persona y regresó a Egipto como otra persona, o sea, transformado por el poder y la misericordia de Dios. Así que las experiencias del pasado pueden haberlo marcado, y de hecho lo marcaron. Sin embargo, Dios las transformó. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo mismas ataduras que ocasionan estancamiento en nosotros, temor, incertidumbre y ansiedad. Cuando una persona comete un error, una falta o pecado, por lo regular la gente nos mira, nos señala, habla de nosotros. Como humanos, nosotros, miren, todos somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. O sea, en buen puertorriqueño a nosotros nos gusta apelar al prójimo. Realmente eso nos gusta el chisme. Y a muchos nos gusta señalar las faltas y sobre todo echarle más sal a la herida. Porque somos muy buenos para hablar, pero muy lentos para compadecernos. Muchos dirían cuando vemos estas situaciones: ah, mira, por ahí viene el borrachito. Mira, esa es la hija de la muchacha que estuvo presa. No mires al drogadicto ese que viene por ahí. No le creas a fulano porque eso es un embustero. Mira, te hablo de fulana, la gordita del salón. Fulano, el tonto del grupo. O sea, esa es la manera en que a veces nosotros tipificamos y ponemos sobrenombres a las personas. Pero nosotros tenemos que enfrentar nuestra realidad. A veces nosotros mismos hemos sido señalados y hemos sido objeto de burlas. Yo, en mi carácter personal, fui objeto de burlas en mi niñez, en mi adolescencia. O sea, yo sé de lo que estoy hablando, porque yo fui objeto de ese tipo de señalamiento por parte de la gente. Pero tenemos que enfrentar nuestra realidad cuando estamos en procesos de restauración. Hay personas que viven buscando la aceptación de los demás. Y miren, para que la gente lo acepte, son capaces de hacer cualquier cosa. Toman decisiones basadas en lo que pensarán los demás o con la intención de que los acepten en un grupo. Para ser parte, para ser aceptado, se atreven a tomar retos arriesgados, peligrosos o dañinos. Yo siempre he criticado, y allá los que son miembros de fraternidades o de sororidades, bueno, pues me perdonan. Pero yo siempre critiqué desde joven el hecho de que para pertenecer a una fraternidad o a una sororidad había que hacer un montón de cosas que eran muy peligrosas. Inclusive hace algunos años atrás recuerdo como una noticia en el recinto de Mayagüez provocó la muerte de un muchacho porque quería ser parte de una fraternidad y le impusieron hacer ciertas cosas que provocaron su muerte. O sea, hasta ese punto tenemos que llegar porque queremos ser parte de un grupo para que nos acepten. Pero miren, muchas veces nosotros tomamos decisiones simplemente basadas en que necesito la aceptación y sentirme parte de un grupo, que pueden arriesgar hasta nuestra propia vida. Y si no nuestra vida, nuestra alma, nuestra moral se ve afectada. Así que a eso le vamos a dar más valor que a estar cerca del Señor. Bueno, cada uno de nosotros tiene que pensar y juzgar sobre esto. Un estigma, que es lo que estamos señalando hoy, o sea, un estereotipo. Un estigma sucede cuando alguien te ve
de manera negativa por alguna característica distintiva o por un rasgo personal que se considera o de verdad lo tienes, es una desventaja, o sea, un estereotipo negativo. Lamentablemente, las creencias y las actitudes negativas hacia las personas son frecuentes. O sea, muchas de las personas, por ver una persona, miren, porque es de cierta nacionalidad, y sabemos nosotros cómo son estigmatizados muchas personas porque son de cierta nacionalidad, y se les señala y se le ponen epítetos y se burlan de las personas. Eso simplemente porque pertenecen a un país o a una región. El estigma puede dar lugar a la discriminación, inclusive hay personas que son discriminadas y rechazadas simplemente porque son del sur, por ejemplo. Estos son del sur, están atrás. O como Sandra me menciona aquí a la distancia, ustedes los de la isla, como dice la gente de San Juan, eso a mí me da un coraje, hermano, ustedes no saben cuánto. La discriminación puede ser evidente y directa. Por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre la enfermedad que uno puede padecer o sobre el tratamiento. La gente que padece de eso terminan. Entonces uno tratando de levantarse el ánimo y viene alguien simplemente a tirar por el piso lo que yo estoy tratando de hacer para recuperarme. O también puede ser no intencional o sutil, como cuando alguien te evita porque asume que podría ser inestable o podría ser violento o se considera que tú eres peligroso a causa de una enfermedad que tú tienes. Dice, mira muchacho, a donde fulano no se puede ir porque él padece de esto y eso es un peligro. Es posible que hasta nos juzguen por nuestra enfermedad. Y es posible que tú mismo te estés juzgando, que tú mismo te estés estigmatizando por el hecho que padeces alguna condición. Y le digo, yo sé de lo que estoy hablando, que he padecido de todo esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar con estas situaciones? Estas situaciones de ser señalados y que nuestro pasado y ese sello que nos han puesto pueda ir superándose. Miren, tenemos que tener claro que las personas que son presas de su pasado y de señalamientos, estigmas o de sellos que se nos ponen, pueden resistirse a buscar ayuda o tratamiento. Pueden padecer de falta de comprensión por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo y de otras personas. Muchas veces hay menos oportunidades laborales o de participar en actividades escolares o sociales o tengamos problemas para encontrar una vivienda inclusive porque tenemos un sello puesto. Podemos ser objeto de hostigamiento, de violencia física o de acoso. A veces hasta los seguros médicos no quieren cubrir nuestra condición y nuestra situación y no conseguimos un tratamiento para nuestras condiciones a veces. A veces nos creemos que nunca podemos superar ciertos desafíos o podemos pensar que la situación nunca va a mejorar. Miren, todo esto que le estoy señalando que es negativo es lo que puede pasar por la mente de una persona que está encerrada en su pasado, como le pasó a Moisés cuando Dios le llama. No crean ustedes que Moisés dijo, sí, yo soy el hombre perfecto para el trabajo.
ahora mismo voy. Moisés comenzó a presentarle excusas al Señor, pero las excusas que les presentaba al Señor no eran por él mismo, no era porque era gago, no era porque el pueblo no lo iba a reconocer, era porque su pasado, el miedo a que ese pasado que había dejado atrás lo alcanzara nuevamente, y tenía terror de volver a enfrentar a Faraón y volver a enfrentar al pueblo hebreo, sabiendo lo que en el pasado se señalaba en su contra. Y eso nos pasa a nosotros, y todo esto que he mencionado como cosas negativas pueden alcanzarnos a cada uno de nosotros al punto, como hemos dicho, de perder oportunidades de trabajo y de tener amistades y ejercer un liderato en la iglesia, porque entendemos que nosotros no podemos, porque tenemos un pasado. Como si la Biblia nos dijera que el Señor tomó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar estos estigmas? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar estos sellos que a veces se nos ponen? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar ese pasado y vencerlo, superarlo? Pues miren, el primer paso es reconócelo y busca ayuda. Obtén ayuda. Búsquela. No dejes que el pasado o ese señalamiento te haga dudar de ti mismo y te cause vergüenza. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué sigues cargándolo? Hay mucha gente que el Señor les perdona, pero siguen arrastrando con el pecado y yo soy un pobrecito infeliz. No puedes dejar que te siga causando vergüenza si Dios ya te perdonó. No te aísles, no te encierres. Es un peligro uno aislarse y encerrarse. Hay que compartir y comunicar. Nunca te identifiques con tu enfermedad o con tu condición o con tu pecado o con tu error. No, ya eso, libérate. El Señor te perdonó, el Señor te sanó. Vamos, sigue hacia adelante. No te digas a ti mismo que yo soy como dije ahorita, yo soy un pobre infeliz, yo soy el cojo, yo soy el manco, yo soy el pillo, yo soy la mujer de mala vida. No, al contrario. Ese pasado que pudimos haber tenido ya se supera en Cristo Jesús. Únete a un grupo de apoyo, únete a un grupo de trabajo y verás cómo el Señor te va prosperando en la medida en que tú te pones en sus manos. Busca la ayuda. Busca ayuda en la iglesia, en la comunidad, en la escuela. Pero intégrate, sé parte. Y habla sin reparo en contra de aquella marca del pasado. Mira, ya yo eso lo superé. Habla. Cuando se te pregunte, pero de verdad tú estuviste preso. Sí, yo estuve preso. Y habla sin problema, pero ya el Señor dejó eso en el pasado y es superado. Y habla sin problema de tu pasado y de los errores que cometiste y de cómo el Señor te ha perdonado y te ha levantado. Es importante reconocer y hacer. Los juicios de los demás casi siempre provienen por una falta de comprensión más que de información basada en hechos. La gente puede conocer los hechos, pero no comprenden. Entonces esa falta de comprensión es la que lleva a la gente a juzgar, porque no han comprendido, no han entendido, no han querido ser parte de la nueva vida que tú tienes.
Aprende a aceptar tu problema, tu afección y a reconocer lo que debes hacer para tratarla. Busca apoyo y ayuda a otros para que puedan marcar una gran diferencia. Involúcrate en el ayudar y levantar a otros. Eso hace una gran diferencia. Los procesos de restauración obviamente no son instantáneos. Los procesos de transformación no son automáticos, sino que toman tiempo. En ese proceso, Moisés tuvo dudas, tuvo preguntas, inseguridades, temor, pero también hubo palabra de Dios, presencia de Dios y promesa de Dios que se hacía real y tangible en la vida de Moisés. Cuando Dios restaura a una persona, no usa una misma fórmula. Para unos hace las cosas de una manera y para otros las hace de otra. ¿Por qué? Porque la fórmula de Dios es individualizada según la necesidad de cada cual. Tampoco existe un tiempo determinado. A unos a lo mejor los transforma de un día para otro. A otros a lo mejor necesita 50 años. Pero el tiempo y la forma le pertenecen a Dios. Tú simplemente tienes que someterte a su voluntad. Cuando decidimos eliminar esas etiquetas que nos han impuesto, o muchas veces que nosotros nos hemos autoimpuesto, entonces nos liberamos del pasado que nos ha esclavizado. Tenemos la apertura para permitir que el Señor siga restaurándonos y nos haga de nuevo. Como dice la Escritura, en el Señor somos nuevas criaturas. Hemos dejado el pasado y hemos sido hechos nuevos. Así que démosle a Dios la oportunidad de trabajar con nosotros, con nosotras. Permitamos al Señor que nos transforme y nos ayude a librarnos de esas etiquetas, de esas marcas que nos atan y nos impiden ver lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Permita al Señor que cada uno de nosotros valientemente pueda seguir hacia adelante, pueda superar todas estas cosas de las que hemos hablado y Dios se glorifique en medio de nuestras vidas. Damos la gloria al Señor y los dejamos con mi esposa Sandra para culminar con esta clase tan interesante de este día. A Dios sea la gloria. Bien interesante la clase, ¿verdad? No se nos hubiese ocurrido que la fuéramos a relacionar con el cuento del lobo, ¿verdad? Cuando este niño estaba todo el tiempo diciendo viene el lobo, y de momento, cuando vino en realidad, ahí nadie le hizo caso. No queremos que nos sucedan estas cosas en nuestras vidas. Tenemos que cambiar las percepciones que tenemos. Y un ejercicio sencillo que aparece en el libro, si ya usted lo leyó y ya lo tiene preparado, pues lo va haciendo conmigo. Este ejercicio dice que busque etiquetas o label y le vaya escribiendo las cosas que le decían a usted negativas cuando usted era pequeño. Por ejemplo, hay personas que le dicen el cojo y esta se lo vaya pegando usted de su pecho. Otras personas le dicen gordo. Hay a quien le gusta, la mayoría no le gusta. Si es mujer, pues no le va a gustar mucho, ¿verdad? Le dicen gordo. A otras personas puede ser que le digan el bruto, que mucho escuchamos, ¿verdad? Especialmente en la escuela, la bruta, el bruto, y se queda como un sello ahí. Ya no dicen el nombre de la persona. Ahora lo llaman de esta manera, el feo. Yo tengo muchos hijos, pero hay uno que es más feíto, ¿verdad?
cosas así, y se queda con ese nombre y después ya no se llama más con su nombre de su certificado de nacimiento. A otros le dicen el inútil. Recuerden que en muchos años atrás, la persona con impedimento, ese era el apodo, ¿verdad? El inútil. O también te pueden decir el gago. Estamos usando los mismos ejemplos de la lección. Luego dice que vayas arrancándolos y los vayas cambiando por unas frases que te van a ayudar en tu mente y en tu corazón. Y esas frases, por ejemplo, pueden ser: soy importante para Dios. Soy importante para Dios. Y esas frases las vas a atesorar en tu mente y en tu corazón. Soy importante para Dios. Ves quitando todo eso que en tu mente se ha pasado. Ves quitándolo. Me importa más lo que Dios piensa de mí. A Él le intereso. Él es mi escudo y yo le obedeceré. Me importa más lo que Dios piensa de mí. Gloria a Dios. Él me hizo, yo soy su creación, soy su hijo. Y me importa más lo que Dios piense de mí. También tenemos otra frase interesantísima. Esta frase, hermano, escribimos tantas cosas en el celular a las demás personas sin sentido, bobería, y no encontramos a veces ni qué escribirle a los demás. Atesore estas frases y escríbaselas a sus queridos, a sus seres queridos, a sus hermanos de la iglesia, a las personas que están en conflicto con usted. Mire qué lindo. Mis errores del pasado no definen lo que Dios quiere hacer. Y si hemos escuchado y hemos abierto los oídos espirituales a la lección, vemos que los errores pasados de Moisés no definieron lo que Dios hizo con él. Y así seguimos cambiando todas esas cosas que nos taladran en la mente y nos taladran todo el tiempo. Jesús me libertó. Aleluya. Jesús me libertó. Gloria a Dios. También podemos escribir: no soy esclavo del pasado. No soy esclavo del pasado. Vaya copiándolas. Yo sé que el que no tiene el libro puede ir deteniendo el video, ¿verdad? Deteniendo el celular para irlas copiando. Y por último, estos son ejemplos. Usted puede tener muchos más y puede buscar versos bíblicos con promesas también para sostenerlo. Soy un hijo de Dios. Yo no soy esclavo del temor ni del pecado. Soy un hijo de Dios. Vamos a pasar entonces al resumen. Esperamos que esta actividad usted la pueda hacer. La tiene que hacer todos los días, por la mañana y por la tarde, hasta que poco a poco se vaya borrando todo ese peso del pasado. Bien, el número 1 del resumen nos dice que hay muchos factores, experiencias, emociones o circunstancias que pueden llevar a que una persona sienta que está presa u oprimida. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo ataduras que ocasionen estancamiento, temor, incertidumbre y ansiedad. Cuando cometemos un error, falta o pecado, nos señalan. Como humanos, somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. Estas etiquetas ocasionan daños emocionales y espirituales profundos, tanto en la vida de quien recibe la burla como en la vida de quien emite la agresión verbal o la repite. Así como el niño que mentía al avisar la llegada del lobo y no le creyeron porque había mentido anteriormente, de la misma manera tenemos que enfrentar nuestra realidad cuando estamos en procesos de restauración.
Moisés pensó que estaba rescatando o defendiendo a uno de los suyos cuando atacó al egipcio y lo mató. Probablemente pensó que estaba defendiendo el honor de uno de los suyos, pero esa no fue la impresión de los demás. Cuando Dios restaura a una persona, no usa una misma fórmula o método. Cada ser humano es único, con una circunstancia particular. Tampoco existe un tiempo determinado. Hermanos, y lo vemos y nos cuestionamos a cómo Dios puede trabajar tan rápidamente en algunas personas y tan paulatinamente en otras personas. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, lo escudriña y sabe cómo trabajar con nosotros. Somos llamados a librarnos de ella, de todo lo que nos llevó a creer que nuestras acciones pasadas impiden nuestra restauración, madurez y sanación. Cuando decidimos eliminar esas etiquetas impuestas, o muchas veces autoimpuestas, somos libres del pasado que nos ha esclavizado. Tenemos la apertura para permitir que el Señor siga restaurándonos y nos haga de nuevo. Y siempre terminamos con la oración que aparece en sus pantallas y aparece también en el leccionario y dice así: amado Dios, quien nos amas y restauras, acudimos ante tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ser renovados por ti. Reconocemos que hay etiquetas que nos han marcado negativamente y que se nos puede hacer difícil enfrentar las marcas de nuestro pasado. Ayúdanos a superar estos pensamientos que pretenden atarnos y separarnos de lo que tú tienes para nosotros y nosotras. Asístenos para remover esas etiquetas impuestas y autoimpuestas que tanto nos han destruido. Que podamos vivir para agradarte, dando testimonio de la transformación que estás haciendo en nosotros y nosotras. Lo pedimos confiando en ti y en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor, que esta lección haya sido de fortalecimiento emocional y espiritual para todos. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Hasta la próxima.